Este hombre acababa de terminar una serie cuando una máquina de sentadillas se derrumbó repentinamente sobre él. Y en otro momento, la pierna de un hombre se rompió a mitad de una repetición mientras usaba una prensa de piernas. En este video, estamos analizando los incidentes de máquinas de gimnasio más perturbadores jamás registrados. Colapso de la palanca de la máquina de sentadillas. Era el 4 de agosto de 2023 en el gimnasio 225 en Acero do Norte, en el estado de Sierra, en Brasil. Un conductor de transporte compartido jubilado de 42 años llamado Regalânio Dilba Inácio había venido para lo que se suponía sería una sesión de entrenamiento regular. Era padre de 3 hijos, un hombre que había pasado años al volante, y había encontrado el gimnasio como un lugar para reconstruirse físicamente. En este día en particular, había cargado una máquina de sentadillas hack, una pieza de equipo basada en palanca donde el usuario se sienta debajo de un carro ponderado y lo impulsa hacia arriba con las piernas con aproximadamente 150 kilogramos o alrededor de 330 lb de placas de peso. Completó su serie. Nada dramático, nada fuera de lo ordinario. Se bajó en el banco que estaba al lado de la máquina, de la manera que hacen miles de asistentes al gimnasio todos los días entre ejercicios. Solo tomando un respiro, dejando que se disipe el ardor antes de la siguiente ronda. No había hecho nada mal. Su forma no había fallado. No había sobrecargado la barra ni tomado una decisión temeraria. Simplemente estaba descansando. Fue entonces cuando la máquina decidió acabar con él sin ninguna advertencia audible. Sin crujido, sin estallido, sin temblor de prefalla. Todo el mecanismo de palanca ponderado se desprendió de su sistema de guía y cayó. No lentamente, no parcialmente. El brazo completamente cargado cayó como una guillotina, golpeando su espalda superior, hombros y cuello con todo el peso de 330 libras en caída libre gravitacional. 3 hombres cercanos reaccionaron en segundos, corriendo hacia la máquina y levantando físicamente el aparato de su cuerpo. Regelânio seguía consciente. Estaba acostado en el piso, alerta, capaz de hablar, pero completamente incapaz de sentir o mover sus piernas. El impacto había comprimido su columna cervical y torácica, causando un trauma inmediato en la médula espinal. Los respondientes de emergencia lo llevaron al hospital donde los cirujanos realizaron un procedimiento de estabilización de emergencia para aliviar la presión de la médula y prevenir daños adicionales. El pronóstico inicial de los especialistas fue devastador, un 1% de probabilidad de poder caminar nuevamente. Su hermana, María Doris Dilba Inácio, compartió públicamente que era estable y consciente, pero que no podía sentir las piernas en absoluto. La imagen de un hombre que no había hecho nada mal, que simplemente se había sentado a descansar, siendo atrapado contra un piso de gimnasio por una máquina que se suponía era segura. Sacudió a la gente alrededor del mundo cuando el metraje de la cámara de seguridad se hizo viral. Las máquinas de sentadillas hack dependen de la alineación precisa en múltiples componentes: rieles, rodamientos, mecanismos de bloqueo, pasadores de seguridad e integridad estructural del carro. Cualquier punto único de desgaste, cualquier inspección pasada por alto, cualquier perno que haya estado vibrando suelto durante meses de uso intenso. Cualquiera de esas cosas puede convertir esa máquina de una herramienta de entrenamiento en una trampa, especialmente bajo una barra cargada, especialmente cuando alguien está sentado directamente debajo sin razón para esperar peligro. Notablemente, la historia no terminó en ese piso de gimnasio. Casi 2 años después, alrededor de agosto de 2025, Regelânio había recuperado suficiente movilidad y fuerza para volver a conducir su automóvil y realizar ejercicios ligeros. La recuperación completa sigue siendo un desafío continuo, pero el hecho de que volviera a conducir después de un pronóstico del 1% dice todo sobre la voluntad del hombre de sobrevivir. La máquina lo falló completamente. Él se negó a hacer lo mismo consigo mismo, pero tan brutal como la historia de Regalânio, el siguiente incidente en esta lista no terminó en recuperación parcial. Terminó en segundos directamente frente a un niño. Muerte en sentadilla de máquina Smith, 21 de febrero de 2022. Gym Fitness Sport en el barrio de Peravillo de la Ciudad de México. Una mujer sin identificar de principios de los 40 años y madre se preparaba para realizar una sentadilla pesada usando una máquina Smith. Para los no familiarizados, una máquina Smith es una barra fija a rieles verticales diseñada para guiar la barra hacia arriba y hacia abajo en línea recta y darle al usuario una sensación de estabilidad añadida en comparación con una sentadilla con barra libre. Esa sensación de estabilidad, como demostraría este caso, puede ser engañosamente peligrosa. La barra se había cargado con aproximadamente 400 lb, aproximadamente 180 kilogramos. Un entrenador o spotter masculino estaba presente y había estado ajustando las placas en la máquina momentos antes del intento. La mujer se posicionó bajo la barra en una postura de sentadilla, ahorcajada sobre un banco o plataforma baja. Los topes de seguridad en la máquina, los pasadores diseñados para atrapar la barra si algo sale mal, aparentemente estaban configurados demasiado bajos, cerca de la altura de las rodillas, muy por debajo de donde realmente detendrían la barra de empujarla hacia abajo. Lo que sucedió después fue en segundos. Mientras descendía bajo la carga o intentaba impulsar hacia arriba, perdió el control. La barra no se detuvo, no se ralentizó. Los rieles guiados, que se suponía debían ser la característica de seguridad de la máquina, simplemente dirigieron las 400 lb completas hacia abajo sin desviación, directamente sobre su cuello y parte superior del cuerpo, atrapándola entre la barra y el banco debajo. El spotter reaccionó inmediatamente, intentando levantar la barra de ella, pero no pudo hacerlo lo suficientemente rápido. Murió en el acto.
Compresión traumática del cuello y la columna bajo una carga que ningún mecanismo de seguridad había estado configurado adecuadamente para atrapar. Su hija pequeña estaba de pie al lado de la máquina mirando. El metraje del CTTV capturó cada momento. La configuración, el intento, el fallo, las consecuencias. Circuló rápidamente a través de comunidades de fitness y medios de comunicación, provocando análisis inmediato y generalizado. Los expertos señalaron una convergencia de fallos, una carga que cedía la capacidad del levantador, un spotter que no podía compensar el peso, pasadores de seguridad colocados a una altura que no proporcionaba protección real, y una configuración de máquina que podría haber aumentado el riesgo de vuelco hacia adelante bajo carga pesada. La máquina Smith es una pieza de equipo que los gimnasios de todo el mundo comercializan para principiantes y levantadores experimentados como una alternativa más segura a los pesos libres. La trayectoria guiada de la barra crea confianza. Esa confianza, sin verificación por configuración adecuada y carga progresiva, es exactamente lo que los analistas de fitness citaron como uno de los contribuyentes principales a esta muerte. Los rieles no se importan qué tan fuerte seas. No compensan el posicionamiento deficiente. No levantan 400 el cuello de una persona. No se publicó ampliamente ningún resultado de investigación a largo plazo más allá de la confirmación de la muerte. El metraje sigue siendo uno de los ejemplos más perturbadores jamás registrados de cómo un único momento de superposición de error mecánico y humano puede convertir un entrenamiento permanentemente fatal. Y aunque esa tragedia fue en un instante, el siguiente caso en esta lista se desarrolló en cámara lenta, una repetición tras otra, ardiente y horrible. Fractura catastrófica de rodilla en prensa de piernas. Pavan Jim, Badara, Gujarat, India. Marzo de 2017. Un hombre no identificado había cargado una máquina de prensa de piernas con carga de placas, con lo que observadores y analistas de fitness estimaron que estaba entre multi-100 y multi-2000 leve, aproximadamente 500 a 55 kilogramos. Múltiples placas grandes apiladas en cada lado, más el trineo en sí. Una cantidad casi incomprensible de peso para una máquina diseñada para aislar las piernas en un movimiento de presión controlado y guiado. La prensa de piernas funciona así. El usuario se reclina en un asiento, coloca ambos pies en una plataforma ponderada encima de él e impulsa esa plataforma hacia arriba extendiendo las piernas. Los rieles de la máquina guían el movimiento. No hay equilibrio requerido, sin músculos estabilizadores luchando para mantenerlo erguido. En teoría, es uno de los movimientos de resistencia más controlados en cualquier gimnasio. En la práctica, bajo una carga de ese tamaño, con forma que comienza a romperse después de la primera repetición, se convierte en algo completamente diferente. Logró algunas repeticiones parciales. Luego, cuando presionó la plataforma hacia arriba y sus rodillas se acercaron a la extensión completa, la plataforma comenzó su viaje de regreso hacia abajo, y su pierna derecha no pudo manejar lo que vino después. La rodilla se hiperextendió violentamente hacia atrás en la dirección opuesta exacta en que una articulación de la rodilla está construida para doblarse. La pierna inferior se plegó hacia atrás en un ángulo que la anatomía humana simplemente no permite. La articulación cediendo bajo toda la fuerza mecánica de más de media tonelada de peso presionando hacia abajo. Lo que expertos en fitness que analizan el metraje describieron como una combinación probable de ruptura del tendón patelar, fractura de la meseta tibial o dislocación completa de la rodilla con múltiples desgarros de ligamentos ocurrió en una fracción de segundo. Pero el metraje captura todos y cada uno de los detalles terribles de la deformación. La cara del hombre cuenta el resto de la historia. Otros asistentes al gimnasio cercano se congelaron. La plataforma cayó nuevamente con todo el peso aún cargado mientras estaba sentado en el asiento con una pierna que nunca volvería a verse o moverse de la misma manera. No se habían configurado topes de seguridad o pasadores de captura para limitar el rango del trineo. Los rieles de la máquina hicieron exactamente lo que fueron diseñados para hacer, guiar el movimiento en línea recta. No contaron con una rodilla humana llegando a su punto de falla estructural bajo una carga que no debería estar bajo. No había spotter presente. Nadie intervino antes del intento para cuestionar si 1200 level era un peso razonable con el que trabajar. Los especialistas en ortopedia que comentaron sobre el metraje notaron que las lesiones de esta gravedad a menudo resultan en problemas de movilidad permanente, dolor crónico, múltiples cirugías, incluyendo posible reconstrucción de rodilla, y años de rehabilitación. Los resultados médicos específicos a largo plazo para este individuo nunca se publicaron públicamente, pero la naturaleza de la lesión deja poco espacio para el optimismo. El clip se convirtió en uno de los videos de advertencia de gimnasio más compartidos en la comunidad de fitness. No porque sea sensacional, sino porque es clínico. Muestra fotograma a fotograma exactamente qué sucede cuando el ego y el hierro se encuentran con los límites de lo que un cuerpo humano puede absorber. De una máquina que castigaba la temeridad, ahora pasamos a una máquina que no castigaba nada. Solo una mujer que perdió el equilibrio exactamente en el momento equivocado en el lugar equivocado. Muerte en caída de cinta rodante a través de ventana. Kai Fitness Ponchon, West Calamont, Indonesia, 18 de junio de 2024. Una mujer de 22 años identificada en los informes solo por sus iniciales FN llegó al gimnasio alrededor de la 1:00 de la tarde. Había venido con su novio y su hermano, una sesión de cardio de rutina. Nada en el día sugería algo diferente de lo ordinario. FN se subió a una de las cintas rodantes posicionadas a lo largo de la pared trasera de la instalación. Las máquinas se habían colocado directamente frente a grandes ventanas abiertas en el tercer piso del edificio, sin barreras protectoras, sin barandilla de seguridad entre el borde trasero de la correa de la cinta rodante y el aire abierto, sin redes, solo ventanas abiertas y una caída de 3 pisos al suelo.
En algún momento durante su carrera, los informes sugieren que quizás hizo una pausa brevemente, tal vez para secarse la cara o ajustar algo. Perdió el equilibrio. La correa de la cinta rodante siguió moviéndose. Eso es lo que hacen las correas de las cintas rodantes. No se detienen porque la persona en ellas haya tropezado. La superficie móvil la impulsó hacia atrás fuera de la parte trasera de la plataforma y extendió las manos hacia el marco de la ventana mientras caía. No pudo sostenerse. Pasó a través de la ventana y cayó 3 pisos. El comisionado de policía de Pontión, Antonius Trias Cunerati, confirmó los detalles públicamente, señalando que la disposición del gimnasio había creado un peligro completamente evitable. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente. FN fue declarada muerta en la escena por trauma contuso de la caída. Sin juego sucio, sin mal funcionamiento del equipo en sentido mecánico, solo una cinta rodante haciendo exactamente lo que fue construida para hacer. Posicionada en una ubicación que convirtió un tropiezo en una sentencia de muerte. El metraje de vigilancia dentro del gimnasio capturó toda la secuencia. Está corriendo, se tambalea hacia atrás, sus brazos salen, desaparece a través de la ventana en menos de 2 segundos. Las personas a su alrededor reaccionan momentos después. El tipo de shock retrasado que viene de ver algo que tu cerebro no puede procesar inmediatamente. Su novio y hermano estaban presentes en el gimnasio cuando sucedió. Los clips de seguridad de la cinta rodante, los pequeños dispositivos de parada de emergencia magnéticos que se adhieren a la ropa del usuario son características estándar en la mayoría de las máquinas modernas. Existen precisamente para momentos como este. Pero un clip de seguridad que detiene la correa no hace nada sobre una ventana abierta directamente detrás de la máquina. El equipo funcionaba bien, el gimnasio no. La indignación que siguió fue inmediata e internacional, enfocada no en el fabricante de la cinta rodante, sino en la decisión del gimnasio de colocar máquinas de correr frente a aberturas de tercer piso sin protección. Un fallo de diseño que le costó la vida a una mujer de 22 años frente a las personas que la amaban. Algunos accidentes de gimnasio se tratan de peso y fuerza. El siguiente se trata de estar en el lugar equivocado cuando una máquina deja de preocuparse por las leyes de la gravedad. Máquina de gimnasio volcada, rompiéndole los dedos de los pies a una mujer. Guangzhou, provincia de Guangdong, China, 12 de octubre de 2023. En un gimnasio comercial ocupado, un entrenador estaba en el proceso de quitar placas de peso de una máquina de resistencia basada en bastidor alto, probablemente una estación de cable o selectorizada, del tipo de unidad multifunción vertical común en gimnasios de todo el mundo. Estas máquinas suelen ser altas y pesadas en la parte superior por diseño, cuando están aseguradas correctamente al piso con pernos o soportes antivuelco. Esa pesadez en la parte superior no es un problema. Cuando esa sujeción ha sido descuidada, aflojada por vibración a lo largo del tiempo, o nunca se instaló correctamente en primer lugar, esas máquinas se convierten en torres inestables esperando un desencadenante. El entrenador quitó las placas finales. La máquina, ahora desequilibrada, comenzó a volcar. Una mujer estaba de pie cerca, no en la máquina, no usándola, no haciendo nada que pudiera describirse como descuidado. Simplemente estaba presente, quizás esperando su turno, ajustando algo en su propio extremo. La máquina no se importaba nada de eso. Bajó con toda la fuerza, golpeándola en el pecho, cuello y cintura antes de conducir sus extremidades inferiores y atrapando su pie debajo del bastidor. Se cayó inmediatamente, gritando de dolor, agarrándose el pie mientras el entrenador se apresuraba a ayudar. Una tomografía computarizada en el hospital confirmó que 4 de sus dedos de los pies se habían fracturado. El impacto inicial en su parte superior del cuerpo, pecho, cuello y cintura fue significativo, pero fue su piel que absorbió la peor parte del daño estructural. Fue tratada, estabilizada y eventualmente se recuperó sin complicaciones a largo plazo reportadas más allá de las fracturas iniciales. El metraje de seguridad capturó toda la secuencia en detalle nítido, y los expertos en fitness que lo analizaron señalaron a un patrón de falla que es mucho más común en gimnasios comerciales de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta. Las máquinas pesadas vibran, cada repetición realizada en ellas. Cada cambio de peso, cada ajuste envía pequeñas cantidades de fuerza a través del bastidor y hacia los pernos que lo conectan al piso. A lo largo de meses y años de uso diario, esos pernos se aflojan solos. Los soportes antivuelcos se desgastan, los anclajes del piso se degradan, y en algún momento, una máquina que ha estado volviéndose lentamente menos estable, finalmente se encuentra con el momento que la vuelca al límite. Literalmente, la mujer en este metraje no hizo nada mal. No estaba levantando. No estaba en el camino según cualquier estándar razonable. Era una espectadora en un espacio que se suponía estaba controlado. Derribada por un fallo de mantenimiento del que no tenía forma de saber que existía. 4 dedos rotos no es una muerte, pero es un recordatorio de que en un gimnasio no tienes que estar bajo el peso para lastimarte por él. De una máquina que cayó sobre alguien quieto, pasamos a una historia donde la máquina no falló en absoluto, pero algo mucho más impredecible sí. Colapso repentino y muerte en la máquina. Antiguo gimnasio de fitness, Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, 20 de mayo de 2025. Dian de Jesús Barbosa tenía 22 años. Estudiaba Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Por todas las cuentas disponibles, era joven, activa, saludable, alguien para quien una sesión de gimnasio por la noche de rutina era solo eso, rutina. Las cámaras de vigilancia la grabaron caminando hacia una máquina de resistencia sentada, probablemente una prensa de pecho o prensa de hombros, una estación de parte superior del cuerpo selectorizada. Se sentó, se posicionó.
Sus manos fueron a los manecillos. Su postura era vertical, su expresión enfocada. Se estaba preparando para comenzar su serie, y luego no lo estaba. Sin ninguna advertencia visible, sin lucha ni grito ni momento de vacilación, el cuerpo de Diane se quedó completamente flojo. Cayó hacia atrás de la máquina en un colapso descontrolado, golpeando el piso con fuerza antes de que alguien alrededor pudiera reaccionar. Los miembros del gimnasio y el personal compañeros corrieron a su lado inmediatamente. Se realizó RCP mientras se llamaba a los servicios de emergencia. No pudo ser revivida. Los informes médicos posteriores atribuyeron la muerte a una enfermedad repentina, un mal sububau, posiblemente una arritmia cardíaca no diagnosticada, un aneurisma u otra condición fisiológica silenciosa que eligió ese momento particular bajo la exigencia física del ejercicio para manifestarse por primera y última vez. No había problemas de salud conocidos previos, sin síntomas reportados, nada que la hubiera señalado como alguien en riesgo. El gimnasio no tenía un desfibrilador en el sitio, un DA. Los expertos en Brasil e internacionalmente respondieron al caso diciendo directamente que la presencia de un DA podría haber alterado el resultado. Si eso es cierto en el caso específico de Dane depende de la naturaleza precisa de su evento cardíaco. Pero el hecho de que la pregunta tuviera que hacerse en absoluto en una instalación de fitness comercial ocupada llena de personas esforzándose físicamente, se convirtió en el punto central de la indignación que siguió. El metraje de su colapso se extendió ampliamente, no porque sea gráfico en el sentido tradicional. No hay fallo del equipo, sin lesión dramática, sin violencia visible. Se extendió porque es lo más ordinario imaginable convertido repentina y completamente mal. Una mujer joven sentándose en una máquina. La imagen más familiar en cualquier gimnasio y luego nada. El caso de Dane se convirtió en un punto de referencia en Brasil para legislación DEA obligatoria en instalaciones de fitness junto con llamadas para mejor entrenamiento de emergencia del personal y protocolos de examen de salud previos al entrenamiento. Su comunidad universitaria lloró públicamente. La pérdida de su familia fue inmensa. Vino al gimnasio esa noche para construir algo. Nunca tuvo la oportunidad de comenzar. De una muerte que no tenía nada que ver con la máquina misma. Ahora nos dirigimos a una donde la máquina tomó una decisión que nadie le pidió que tomara. Atrapamiento de máquina de crunch abdominal. Esto viene sin una fecha confirmada o ubicación específica del gimnasio. El metraje circuló ampliamente en las redes sociales a finales de 2025 y hasta 2026. Y los detalles de dónde y exactamente cuándo ocurrió no se divulgaron públicamente en la cobertura. Lo que no estaba en disputa era lo que mostraba el metraje. Una mujer estaba usando una máquina de crunch abdominal sentada. Pieza de equipo estándar que se encuentra en prácticamente todos los gimnasios comerciales del planeta. El usuario se sienta, se posiciona contra un respaldo acolchado, agarra los manecillos o descansa su pecho contra una almohadilla pivotante y realiza un movimiento de crunch controlado hacia abajo contra la resistencia de una pila de pesos. El rango de movimiento es limitado e intencional por diseño. Se suponía que la máquina te baje una distancia controlada, que sientas la contracción y que te permita regresar. Esa es la función completa. Lo que esta máquina hizo fue doblarla por la mitad. A mitad de una repetición o posiblemente durante el ajuste. El mecanismo pivotante falló. El ensamblaje del brazo superior o de la almohadilla, probablemente debido a rodamientos desgastados, un componente hidráulico degradado, cables desalineados o negligencia de mantenimiento acumulada, se derrumbó hacia adelante con toda la fuerza descontrolada. Su torso fue impulsado hacia sus muslos. El marco de la máquina se bloqueó en su posición alrededor de ella, efectivamente abrazándola en una forma compacta, parte superior del cuerpo atrapada contra la parte inferior del cuerpo, cabeza y hombros atrapados entre las almohadillas. Incapaz de enderezarse de espaldas sin ayuda externa, quedó atrapada dentro de la máquina. Otros miembros del gimnasio se acercaron corriendo y trabajaron para liberarla físicamente, levantando componentes, tirando del bastidor, sacándola de la posición que el equipo la había forzado. Finalmente fue liberada. Se veía sacudida, pero fue capaz de moverse bajo su propio poder después sin lesiones graves a largo plazo reportadas en el comentario que acompaña el metraje. Que no fue más gravemente herida, es casi difícil de creer cuando consideras la mecánica de lo que sucedió. Una máquina que comprimió todo su torso sin previo aviso fácilmente podría haber causado compresión de la columna, desgarros de músculos abdominales, costillas fracturadas, o restricción de la respiración al punto de una emergencia médica seria. El margen entre lo que sucedió y lo que podría haber sucedido era muy estrecho. La respuesta viral al clip fue inmediata y visceral. Las secciones de comentarios en las plataformas se llenaron con variaciones de la misma reacción. Una pieza de equipo que casi nadie considera peligrosa se había convertido en una de las cosas más alarmantes que la gente jamás había visto en un gimnasio. Los profesionales del fitness lo utilizaron como un momento de enseñanza sobre el desgaste oculto dentro de máquinas electrizadas, los cables, poleas y cilindros de gas que se degradan invisiblemente bajo el uso intenso diario, e inspecciones que la mayoría de los gimnasios no realizan con la frecuencia suficiente para atrapar la falla antes de que suceda. Ella salió caminando, pero el metraje deja claro qué tan fácilmente esa historia termina de manera diferente. De una máquina que se cerró sobre alguien, pasamos a una que se balanceó hacia atrás sin previo aviso y golpeó a su usuario directamente en la cabeza. Golpe en la cabeza de máquina de cable. South Bend, Indiana. 25 de febrero de 2026. Un hombre de 31 años llamado Daniel Scott estaba en su gimnasio local a mitad de lo que debería haber sido un entrenamiento directo de tríceps en un entrenador de cable multifuncional. Estas máquinas son ubicuas en gimnasios comerciales. Poleas ajustables,
Cables enrutados a través de un sistema de pilas ponderadas y brazos oscilantes diseñados para movimientos de aislamiento, donde el usuario tira o empuja contra la resistencia del cable en una trayectoria controlada. Scott estaba realizando una extensión de tríceps, agarrando el accesorio del cable y presionando hacia abajo para extender los brazos, aislando la parte posterior del brazo superior. Ejercicio estándar, movimiento controlado. Estaba enfocado a mitad de una extensión con el brazo en la parte inferior de la extensión cuando el ensamblaje del brazo de la máquina se averió. El brazo se balanceó hacia atrás rápido, duro, directamente a su cabeza. El momento fue capturado en video por otro miembro del gimnasio y compartido en plataformas de redes sociales, distribuyéndose rápidamente en Newsflare y YouTube Shorts. El metraje muestra el instante preciso Scott en posición, la máquina funcionando normalmente y luego el retroceso violento repentino del brazo haciendo contacto directo con su cráneo. Su reacción es inmediata. El entrenamiento se detiene, el tipo de pausa aturdida que viene de un golpe en la cabeza. Lo que absolutamente no esperabas. Lo que causó la falla fue consistente con las formas más comunes de degradación de la máquina de cable. Un cable roto, un rodamiento desgastado en el punto de pivote, una falla en el sistema de tensionamiento o un componente mecánico suelto que había estado acumulando estrés a lo largo del tiempo sin ser atrapado durante inspecciones de rutina. Los sistemas de cable funcionan bajo tensión constante alta. Cada repetición cargada en ellos empuja esa tensión a través de cada componente en el sistema simultáneamente. Cuando un punto falla, esa energía almacenada se libera en un instante, y cualquier cosa más cercana a la parte móvil la absorbe. En este caso, eso fue la cabeza de una persona. Scott no fue reportado haber sufrido lesiones que amenazaban la vida, pero la fuerza de un brazo oscilante ponderado, haciendo contacto descontrolado con el cráneo conlleva riesgos que se extienden mucho más allá del momento inmediato. Conmoción cerebral, daño de tejidos blandos, y el tipo de trauma que no siempre se presenta inmediatamente. Aparentemente no se notaron señales de advertencia previas antes de la avería, sin ruidos inusuales, sin desgaste visible que le hubiera indicado que diera un paso atrás y reconsiderara. Esa es la naturaleza de las fallas de máquinas de cable, no se anuncian a sí mismas. El incidente se convirtió en un punto de conversación para estándares de inspección de equipos de gimnasia en toda la industria, con profesionales enfatizando que la integridad del cable debe ser evaluada y reemplazada al primer signo de deshilachado y que los puntos de pivote requieren lubricación regular y revisión estructural. El equipo que ve cientos de usuarios por semana envejece más rápido de lo que su condición visible sugiere. Scott se fue. No todos en esta lista lo hicieron. Y la entrada final es un recordatorio de que a veces el gimnasio no solo pone en riesgo a una persona, a veces derriba a toda una fila, reacción en cadena de caída de cinta rodante tipo dominó finales de 2025. Un gimnasio no revelado para llegar a audiencias mundiales, pero el gimnasio específico y la fecha nunca fueron confirmados públicamente en la cobertura disponible. Lo que fue confirmado clara y completamente por el metraje de vigilancia en sí fue una reacción en cadena de caídas de cinta rodante que lograron derribar a múltiples personas en menos de. Comenzó con una mujer perdiendo el equilibrio, un tropiezo, un momento de fatiga, una distracción breve. El metraje